Buenas, ¿Cómo va? ¿todo bien? ¿Vos? Todo muy bien, Juan. Todo tranquilo. Buenas, Sergio, ¿cómo andás? Y esperamos un minuto y arrancamos. Bueno, vamos arrancando. ¿Cómo andan? ¿Pudieron repasar algo de lo que vimos en la última clase? ¿Tienen alguna duda? Muchos temas vimos, ¿no? ¿Alguna duda que les haya surgido? Sí, yo tengo una duda con el principio SOLID, el que era de dependencia. No entendí bien. Decime, decime. No, ¿cómo es que funciona? Dale. Ahí, si querés, lo repasamos. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Bueno, a ver. El principio sólido. ¿Dónde puntualmente, Juanjo? El de dependencia. El último. Sí. Este. ¿Cuál es la Es- duda puntualmente? ¿Algo puntual o el principio en general? no, en general. Ok. El resto los entendiste bien, porque tiene mucha relación. Sí, los anteriores sí. Perfecto. Para que mientras voy aceptando gente que se suma, ahí está. Estoy pensando cómo explicarte lo distinto, así se entiende. Dame un segundo. Acá te habla de dos conceptos que es, para el semana recién, estamos repasando algo de dependencia del principio sólido que había unas dudas. Acá Juanjo te habla de dos conceptos que es alto nivel
y bajo nivel. Alto nivel, básicamente, son aquellas operaciones que son más amplias, que pueden abarcar más al proyecto en general, como por ejemplo la conexión a una base de datos. Y bajo nivel son componentes más específicos, como modificar algo de un objeto. ¿Me seguís? Sí. Perfecto. Entonces, lo que dice el principio de dependencia es que los módulos de alto nivel, lo que son generales de la plataforma, por ejemplo, conectarse a la base de datos, no debería depender de algo muy puntual o de algo puntual de una funcionalidad de bajo nivel. Por eso tiene que estar abstraído, porque si yo modifico algo de bajo nivel, que es una funcionalidad más individual, un comportamiento más individual de algo específico, no me debería romper algo de alto nivel. ¿Hasta ahí me seguís? Ah, ok. Sí, sí, ahí entendí. Básicamente, pensándolo en limpio, en este ejemplo, no me deja hacer zoom, pero ahora dame un segundo. Que me voy a meter al documento y te muestro. Ahí está. Ahí te lo muestro en el ejemplo, así se termina de entender. Pero básicamente lo que te tenés que llevar es algo de alto nivel no debería depender de un comportamiento de una clase de bajo nivel. Como por ejemplo, vos tenés acá la base de datos que tiene adentro getDatos y tiene una clase que es acceso a datos. ¿Hasta ahí me seguís? Que acá te dice cómo conectarse. Si vos el día de mañana no querés que se conecte a la base de datos y querés que se conecte a una API, por ejemplo, esto está muy atado a la funcionalidad de bajo. ¿Cuál sería la funcionalidad de alto nivel? La conexión el acceso a datos, la conexión a la base de datos. Pero de bajo nivel sería el servicio entero, ¿ves? Esta clase sería de alto nivel, pero esto es de bajo nivel. ¿Me seguís hasta ahí? Sí. Entonces, si vos querés cambiar el acceso a datos, que en vez de que sea una base de datos, sea una API, en este caso tenés que modificar toda la conexión. Lo que acá te propone es que tengas una interfaz que te obligue a hacer un get datos, set datos, y que tengas una clase que sea acceso a datos y que ahí tengas la conexión. Esto es de alto nivel. Y después, bajo nivel, hago las clases ya sea de base de datos, de API o lo que sea, que utilizo eso de alto nivel, pero está abstraído. Esto lo reutilizo, ya sea que vaya a ser una conexión con una API o con una base de datos o con lo que sea. ¿Me seguís? Una clase no Ah, depende o de la sea, se otra. separó, se usa una interfaz. Se separó. Tenés lo que está acá. Acá ves que tengo la clase acceso a datos y dentro tengo la conexión de la base de datos y el get datos. Básicamente lo que hizo acá es una clase acceso a datos, pero después esta parte de get datos y set datos de database, que lo tenías acá, lo separó. Entonces esto lo podés consumir así. La interfaz para qué sirve, que acá no está. Acá en esta parte no está, pero ¿para qué sirve acá? Para obligarte a que estos dos tengan los dos métodos que yo necesito. Ah, ahora ¿Me está. seguís? Sí, sí. Listo, perfecto. ¿Alguna otra duda de la clase anterior? Nada. Perfecto. Tengo una buena y una mala. La mala es que la clase de hoy es bastante compleja, más que la otra vez. Pero la buena es que es el último tema que vemos. Así que eso es lo bueno. Porque ya la clase que viene, esto está acá, tenemos repaso de parcial y el próximo tenemos el parcial. Así que hoy vemos los últimos temas. La clase que viene ejercitamos antes del parcial. Ya me lo habían dicho otra vez que era rápida.
Pero tenemos media hora de clase, eso lo hace más rápido. La clase que viene, perdón, medio de tiempo educativo, media hora. Tenemos la gestación antes del parcial y el 11 tenemos el parcial. Después practicamos para el recuperatorio, que hay algunos que tienen que ir a recuperatorio del primer parcial, y el 25 tenemos el recuperatorio, y el 2 cerramos las notas. Que está el 2, básicamente, si alguno tiene alguna duda del parcial o algo, lo vemos, y si no, no hace falta ni que se sumen. Para que apruebe el primer y segundo parcial, la última clase sería la que viene, de ejercitar antes del parcial, y después si ya aprueba el segundo parcial, no hace falta que se siga sumando. Y si tienen que recuperar, se suman a este. ¿Alguien tiene alguna duda? Y al parcial, segundo parcial, entra la parte de toma de requerimientos, historia de usuario, criterio de aceptación, que es el diseño de software, principio Solid, Grasp y Goff, que es lo que vamos a ver hoy, de patrones de diseño. Esos temas son los que entran en el parcial. Y el parcial es multiple choice, el segundo. Y el recuperatorio, si tienen el recuperatorio, no, la clase que viene sería la última, que es la de repaso del parcial. El recuperatorio, si tienen que dar sobre el primer parcial, va a ser teórico como fue el primer parcial, si es el segundo multiple choice, y si son los dos, tienen que dar las dos partes. Igual falta para el recuperatorio, lo charlamos más cerca de la fecha. Bueno, si nadie tiene una duda, arrancamos con la clase de hoy. Bueno, porfa vayan preguntándome. Los temas siguen la misma línea de la clase pasada, así que si entendieron la clase pasada, van a entender un poco mejor los de hoy, pero vayan preguntándome, porfa, porque así no nos perdemos en los conceptos. Vamos a ver hoy vamos a ver dos patrones más, que es el patrón Grasp y el patrón Goff. Ahora vamos a ver qué significa cada uno. Patrones Grasp. ¿Alguien sabe lo que es? ¿Lo escuchó? ¿Trabajó con esto? ¿Qué No. será, no? Básicamente es otro patrón de diseño que ya vimos. ¿Cuáles vimos la clase pasada? A ver si repasamos. El Solid. ¿Qué más? Ese solo. Pero bueno, adentro del sólido había otros patrones, el de dependencia. ¿Se acuerdan? Principio abierto y cerrado, open close. Sí, El de solo responsabilidad única. El de exactamente. Open Close. El de. El nombre de este El de chabón. Discord. Ese. No me puso cámara, Kevin. El de dependencia. ¿Qué más? Y falta uno. Falta uno, sí. O me perdí que lo hayan nombrado. Inversión de dependencias o algo así. El de agregación. O algo parecido era. ¿Cuál dijiste vos? Creo que fue Cami. Inversión de dependencias. Son 5. ¿La S de qué era? Lo dijeron. De solo una Responsabilidad única. No lo pongan en el canal porque se van a confundir. Es de responsabilidad única, perfecto. La O, Open close. Abierto, cerrado. abierto cerrado. La L, que lo dijeron también por el chat. El de Discord. Principio de LICOP, sustitución de LICOP. La I, Ese era el de interfaz. está cerca, sí, principio de segregación de interfaz, se llamaba, que es Interface Segregation. Y la D, que es el principio de inversión de dependencias.
Hay ojo porque en el multiple choice quizás les pongo los títulos en español y no en inglés y les puede confundir las letras. Así que cuidado con eso. Perfecto. Ahora vamos a ver el patrón. Esos son los principios del patrón sólido. Ahora vamos a ver el patrón GRASP. Que GRASP significa General Responsibility Assignment Software Partners, que básicamente son patrones generales de asignación de responsabilidades. ¿Y qué será esto, no? Estos patrones también se utilizan en la programación orientada a objetos, como los que habíamos visto del principio SOLID, y te ayudan básicamente a definir clases y objetos en nuestros sistemas. Es una base, como vimos con SOLID, te da una base de cómo manejar y cómo se comportan los objetos y las clases. Esto no hace falta que lo usen todos los patrones, sino que lo que te da es como un catálogo de herramientas que vos después elegís qué es lo que querés usar y cuándo te sirve usarlo. El patrón GRASP, quizás algunos de estos los vieron, tiene 9 patrones, que es el experto, el Solid tenía 5, este tiene 9, que es el experto, el creador, el de alta cohesión, bajo acoplamiento, controlador, polimorfismo, que es el que quizás más conocen, fabricación pura, indirección y no hables con extraños, que tiene una traducción del inglés. ¿Alguno de estos los conocen? Ahora me fijo cómo se llama el último en inglés. Stranger Danger, capaz. Puede ser. No me acuerdo, sinceramente, pero ahora lo buscamos. ¿Polimorfismo lo usaron alguna vez? ¿O alguno de estos que... Polimorfismo es el que más se usa. ¿Les suena alguno de estos patrones? Lo estamos viendo en desarrollo orientado a objetos. Excelente. ¿Y alguno de los otros? Perfecto. No. Excelente. Buenísimo. Vamos a ver cada uno de estos. Si le queda alguna duda, me avisan. El experto. Básicamente, el experto es, yo tengo 2 clases. ¿Sí? El experto lo que te dice es, a cada clase, asignarle la responsabilidad que tenga, siempre y cuando tenga la información necesaria para poder cumplirla y que no necesite de la información de otra clase. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que busca el experto es que si yo quiero hacer una clase que se conecta a la base de datos, esa clase después no termine haciendo validaciones sobre un objeto vehículo, por ejemplo, sino que sea experta en la conexión de la base de datos, que cada clase tenga un objetivo y que cumpla con ese objetivo. ¿Por qué? Porque es muy común que en una clase le empiece a meter lógica que no tiene que ver con el comportamiento de esa clase. Entonces, lo que te dice el experto es, cada clase tiene que tener un objetivo y tiene que cumplir con eso. Hay que asignarle una responsabilidad que tenga la información necesaria para cumplirlo y que no necesite de otras clases. ¿Hasta ahí me siguen? O sea, es como el single responsibility. Exactamente. Lo único que el Single Responsibility lo que te dice es que tiene que tener una única responsabilidad. Lo que te dice es que lo ideal es que tenga toda la información para poder cumplirla y que no tengas que estar llamando a otras clases. Le agrega una complejidad más, pero la base es la misma. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Alguna duda? Perfecto. Después, creador. Lo mismo. Tengo una clase A que se encarga de crear clases o instancias. Y adentro tengo la clase B. O sea, tengo la clase A. Había un ejemplo en Solid. Tengo una clase A y adentro tengo una clase B. ¿Hasta ahí me siguen en el ejemplo
no tengo gráficos hoy ni código, pero lo voy contando con palabras y me van diciendo si me siguen o no. Tengo la Perdón, clase A y tengo que preguntar porque si no me voy a perder, definitivamente. Me quedé con lo que habías dicho anteriormente y no vi, ¿qué es esto? experto. Experto y creador. Sí. Estos son los patrones, el patrón GRASP tiene 9 patrones, consiste en 9 patrones, que Ah, son ok, todos perdón, estos: perdón. experto, creador, alta cohesión, bajo acoplamiento, controlador, polimorfismo, Sí. fabricación pura, indirección y no hables con extraños. Me había quedado buscando eso último y de golpe apareció la otra diapositiva y no sabía en qué estábamos. Perfecto, Perdón. no, tranqui, pregúnteme si. Es más, si me dan 2 segundos les voy a habilitar ya la PPT por si se la quieren bajar y me van siguiendo cualquier duda que tengan. Deme 2 segundos que encuentre dónde está esto. Y seguimos. Ahí está. Ahí en un toque deberían ya estar viendo en la unidad 2. Van a haber 2 archivos, uno que es clase 8, que es el PDF, que es lo que estamos viendo ahora, y otro que es un zip, que el zip tiene ejemplos de patrones off, que es lo que vamos a ver después. Perfecto, ahí ya debería estar activo. Seguimos. Entonces, ahí me seguiste, Cami, que es experto. Sí, gracias. Sí, perfecto. Creador, entonces. Yo tengo una clase A que adentro contiene una clase B. Y, por ejemplo, la clase pedido, adentro tiene otra clase que es detalle de pedido. ¿Qué quiere decir el creador? Que cada clase cree sus clases que necesiten en ese momento. O sea, que sea creadora de clases, por eso se llama creador. Que no las tenga separados, sino que tenga una clase adentro de otro. Como por ejemplo, detalle de pedido, que esto lo habíamos visto, ¿se acuerdan? Con la asociación, con las flechitas y las relaciones. Bueno, esto a nivel código es tener una clase y adentro tener otra clase. Lo que te dice es, detalle de pedido, por ejemplo, no va a tener vida si no es a través del pedido. Entonces, que tengas una clase y adentro tengas la otra clase. Que era lo de composición, agregación, ¿se acuerdan? Sí, en este caso es composición. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces tengo experto, lo que te dice es como la S de Solid, lo que te dice es, tenés que ser experto en algo particular, en un objetivo que tiene que tener la clase, y esa clase tiene que tener toda la información necesaria para poder cumplir con el objetivo. Eso es experto. Creador, ¿qué es? Que si tengo una clase principal, tenga una subclase dentro de esa misma clase que tenga su funcionalidad. Como puede ser una clase, una instancia o lo que sea, pero que haya una clase dentro de otra clase. Y que no tenga las dos clases separadas, básicamente. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Perfecto. Después tengo la alta cohesión. Alta cohesión, básicamente, parece una canción de Cerati, pero alta cohesión, básicamente, es que cada elemento tiene que tener una labor única dentro del sistema. No es lo mismo que lo del experto. Acá lo que te dice es que tiene que tener una labor única dentro del sistema. Y no debería estar desempeñado por el resto de los elementos. O sea, tiene que ser fácilmente identificable. Yo no debería, vuelvo a la conexión de la base de datos que vimos en el ejemplo de Solid. Yo no debería tener 4 conexiones de base de datos, una para cada base de datos. La conexión debería ser la misma,
la clase conexión debería ser la misma y yo le paso los parámetros que necesite. Entonces, lo que te dice la alta cohesión es que cada uno de los elementos tiene que tener una labor única y tiene que ser identificable. Si yo te digo cuál es la clase que me hace la conexión con la base de datos, debería ser identificable fácilmente, ya sea con el nombre, con cómo está compuesto, etcétera, y no debería haber más de una, debería haber una sola. ¿Me siguen hasta ahí? Perfecto. Después tenemos bajo acoplamiento. ¿Qué es bajo acoplamiento? Básicamente, lo que te dice es que siempre y cuando se pueda reutilizar elementos y que no dependan entre sí, lo hagamos. Básicamente, una clase de bajo acoplamiento no tiene que recurrir a otras clases. Si yo tengo una clase que tiene que cumplir una responsabilidad, vamos a la alta cohesión. Yo tengo una clase, perdón, no a la alta, sí, a la alta cohesión. Yo tengo una clase que tiene una labor única, que tiene un objetivo que es único. Bueno, el bajo acoplamiento lo que te dice es no reutilices elementos de otras clases, no copies y pegues cosas que ya se hacen, sino que tenga una funcionalidad que sea única sin reutilizar algo de otra clase. ¿Me siguen o fue muy rebuscado? Perfecto. Básicamente, voy a leer lo que dice acá tal cual, es reutilizar elementos y que estos no dependan entre sí o lo hagan en la menor medida posible, básicamente. ¿Por qué busca esto? ¿Por qué trata de que sea bajo? No tengo ejemplos, pero ahora busco. ¿Por qué busca que sea de bajo acoplamiento? Básicamente, porque si vos modificás el código en una clase, no deberías romper otra clase que no tenga nada que ver. Porque esto lo que hace es que se empiece a complejizar las pruebas. Porque no terminás entendiendo en un programa grande en dónde usaste todo eso. Entonces el bajo acoplamiento es que dos clases no dependan entre sí. Y si lo hacen, que sea la menor medida posible. Pero no debería recurrir a otras clases para cumplir su responsabilidad. Si mi responsabilidad es crear, a ver, si mi responsabilidad es validar los asientos de un avión, yo debería tener una clase que sea avión o asientos, como lo quieras llamar, y debería ser todo ahí adentro. Ahora, no debería necesitar de otra clase para validar los asientos de un avión, para cumplir el objetivo de mi clase. ¿Me siguen? Ahora busco ejemplos. ¿Y sería lo contrario al patrón creador? Algo así, que necesita crear una subclase. No, en realidad no, porque el patrón creador lo que te dice es que crees subclases, pero es parte de la misma clase. Por lo tanto, no es lo contrario, sino que se complementa. El patrón creador te dice crea clases dentro de mi misma clase. Y acá no. Acá lo que te dice es que si yo tengo la clase A y la clase B, que la clase A no dependa de la clase B para cumplir el objetivo de esa clase. Ok. Estoy buscando ejemplos. La encontré, pero quiero entenderlo para mostrárselos. Mira, este ejemplo está copado. A ver. Bajo acoplamiento. Les leo igual lo que dice acá porque quizás les sirve también. Es la idea de tener clases lo menos ligadas entre sí. Básicamente que no dependa una clase de otra, que es lo que hablábamos recién. De tal forma que en caso de producirse una modificación en alguna de ellas,
tenga la mínima repercusión posible en el resto de las clases, que es lo que le dije recién. Si yo cambio algo en una clase, que no me rompa otras cosas que no sé ni lo que me está rompiendo. Potenciando la reutilización y disminuyendo la dependencia entre las clases. También hay varios tipos de acoplamiento. Acoplamiento de... Bueno, esto no lo vimos, pero después léanlo, no, es anecdótico. Acá hay alto acoplamiento, y me gustaría que me digan ustedes por qué. Tengo una clase que es servicios, que dentro tengo un atributo que se llama iServicio, una interfaz en realidad, que es iServicio email. Acá me explota la interfaz email service, hace algo adentro. Tengo otra interfaz, bueno, es la misma interfaz iServicio email, que tiene el método send. Y después hay otra clase que es servicio email. Yo les traduzco esto porque está, creo que es PHP esto. Tiene una clase que es servicio email que usa la interfaz y servicio email. Es como que acá diga extend y servicio email. Y por eso declara send, que es el método obligatorio que tiene y servicio email. ¿Hasta ahí me siguen en este ejemplo? Y acá viene el alto acoplamiento. Y tengo una clase que es user controller que tiene un método que se llama registrar y que llama a servicios email service send. ¿Por qué hay alto acoplamiento acá? ¿Alguno se dio cuenta? Está por esta zona. A ver, Sergio. Y porque llama a los métodos, ¿no? A la interfaz, perdón. Porque básicamente acá, en User Controller, que te lo explica acá abajo, en User Controller utiliza servicios y email service. Entonces, si yo modifico email service, que está por acá, es este, si yo modifico esta lógica, voy a terminar rompiendo el registrar de User Controller y yo puede ser que ni sepa que lo estoy usando ahí. Entonces, terminás rompiendo una clase que no tiene nada que ver con la funcionalidad principal. ¿Se entiende? Eso pasa mucho, les voy a dar un ejemplo que me pasaba mucho a mí. Cuando tenés una clase y le pasás por parámetro, le pasás información por parámetro, que les puede pasar. Y tenés un método de una clase que le pasás 3 parámetros. El día de mañana, cuando le quieras agregar un cuarto parámetro, tenés que estar buscando en todo el proyecto para ver dónde usaste ese método. ¿Nunca les pasó algo así? Eso es alto acoplamiento. ¿Por qué? Porque necesito de saber dónde se usó esa clase para modificarlo en otros lados. Les puede llegar a pasar. ¿Se entiende? ¿O los confundí más? Perfecto. Entonces, pasando al español, mientras les comparto la ventana de nuevo, el bajo acoplamiento entonces lo que te dice es, no reutilices otras clases o que una clase no dependa de otra clase para hacer su comportamiento. Lo mejor es reutilizar antes de que dependas de otras clases, básicamente. Porque si tocas, para que no se lo olviden, si tocas algo de una clase, lo tenés que modificar en otras clases. Y eso es lo que hay que evitar. ¿Se entendió? Perfecto. Entonces por ahora vimos experto, que básicamente es que una clase sea experta en una funcionalidad y que tenga toda la información necesaria para hacer cumplir con el objetivo de esa clase. Creador, que una clase cree otra clase para cumplir con su objetivo. Alta cohesión, que es que tenga una única labor, que una clase tenga única labor y que
sea fácilmente identificable. Bajo acoplamiento es que una clase no dependa de otra clase. Y ahora vamos a ver controlador, polimorfismo. Controlador. Asignar la responsabilidad de controlar flujos y eventos del sistema a clases específicas. Esto facilita la centralización de actividades internas y externas. El controlador no se comunica con el usuario, delega esa actividad externa en otras clases con las que mantiene un modelo de alta cohesión. Acuérdense de lo que era la alta cohesión. Entonces, básicamente lo que te dice es, vos vas a tener relación entre distintos flujos de eventos del sistema. ¿Qué quiere decir flujos de eventos del sistema? Puede ser de distintas pantallas o de distintas funcionalidades. El controlador lo que te hace es controlarte esas actividades. Si ustedes lo piensan en una web, por ejemplo, el controlador lo que te hace es decir, de la pantalla A, anda a la pantalla B. Hace esa delegación. Pero de la actividad de comunicarse con el usuario, de que el usuario ponga usuario y contraseña, se lo delega a otras clases, no lo hace el controlador. El controlador lo único que te hace es controlarte el flujo de los sistemas, controlarte, andar desde A hasta B. Ahora, lo que tiene que hacer por atrás la pantalla, lo hace otra clase. ¿Me siguen? ¿El controlador es una clase? Es una clase, sí. A ver si encuentro. El formato es igual que una clase. Se llama controller en Java. Cuando ustedes hagan una web, por ejemplo, ahí van a ver controllers. Acá encontré un ejemplo. Esto es Java. El controller, por ejemplo, es esto. Ves que acá dice controller. Y te lleva a /personas, porque es una URL de una web. Entonces el controlador lo que te hace es, este get mapping que dice acá es llevarte a otra pantalla. El controlador básicamente lo que hace es llevarte a esa pantalla. Pero la funcionalidad principal lo hace otra clase, no lo hace el controlador. El controlador lo que te dice es andar a pantalla /personas. Sí, maneja la ruta de la pantalla. Que acá te lo explica mejor, pero sí, hace eso. Y después vos tenés distintas clases que harán otras cosas. Que es lo que ya venimos viendo. Por ejemplo, la clase persona que se encarga de manejar todo lo que tiene que ver con la persona. Pero no lo hace el controlador. Excelente. Seguimos. Después tenemos el polimorfismo. Nosotros conocemos, vimos, cuando vimos el UML, vimos polimorfismo. ¿Se dan una idea con qué? ¿Con qué tipo de clase que vimos polimorfismo? Aprovecho que lo están viendo ya en otra materia, polimorfismo. ¿No? ¿No se dan una idea? ¿Una clase abstracta? Sí, ¿y con qué tipo? ¿Cuál era una clase abstracta? Eh, Hay muchas la que familias tiene, que se pelean por esto. la que tiene métodos abstractos.
Es motivo de peleas familiares. Sí, Ah, la herencia. Ah, de la exactamente. herencia. Exactamente. La herencia básicamente es un método abstracto y eso es polimorfismo. El polimorfismo básicamente es utilizar una interfaz para que todas las clases hijas usen ese método que yo estoy planteando que tiene que ser obligatorio, básicamente. Cuando identificamos que yo tengo un método y va a tener distintos comportamientos según la clase a la que yo haga referencia, eso es polimorfismo. El polimorfismo es un mismo método cumple distintas funciones según el objeto al que yo le esté llamando, básicamente, pasándolo al español. Entonces, cuando identificamos que algo va a tener distintos comportamientos, utilizo una interfaz que no me va a explotar el método, pero me lo va a obligar a usar, y utilizo polimorfismo implementando ese comportamiento en cada una de las clases. Eso es polimorfismo. Que se adapte, les pongo el ejemplo de la otra vez. La otra, de que vimos la otra vez, que era el animal. A ver si lo tengo por acá. Que estaba lo del loro y eso. Eh, Está acá. Tengo el loro, el tucán. A ver si está acá. El loro, el tucán y el pingüino. ¿Se acuerdan? Ahí se suma. Y tenía que el ave podía volar y comer. Pero cuando se sumaba el pingüino, poníamos también que podía nadar. Y el loro no puede nadar. Entonces lo que habíamos resuelto acá era tener una interfaz que sea ave, ave voladora, ave nadadora. Todas son aves, pero según el tipo de ave también tiene la interfaz nadadora o voladora. Y acá lo que le obligo es, si es voladora, que use el método volar. Pero comer lo van a usar todas. Bueno, esto es polimorfismo. ¿Por qué? Porque yo voy a crear un animal, o sea, imagínenselo en mi cabeza, yo voy a tener la clase animal, en este caso no es herencia, pensé que esto era una herencia, pero a ver, había otro ejemplo que era herencia, creo que era el de los autos. Dame un segundo que encuentre el caso puntual que les quería mostrar. Creo que era este. Era este. Yo tengo coche, les cambio los animales por los autos. Yo tengo coche, ¿sí? Que es mi clase abstracta. Y todos los coches tienen que tener precio medio coche. Y después tengo Renault, que es hija de coche, Audi, que es hija de coche, y Mercedes, que es hija de coche. Imagínense, en el dibujito, coche y sale 3 flechitas. Renault, Audi y Mercedes. Las tres tienen que tener precio medio coche. Según lo que yo declare acá, y yo declaro, mi tipo va a ser coche para todas. Pero si yo declaro Renault, Audi o Mercedes, precio medio coche va a tener una funcionalidad distinta. En este caso te devuelve un número, pero puede hacer algo adentro. Puede tener una lógica. Entonces eso es polimorfismo. Que el mismo método, según cómo lo cree, tenga distintas funcionalidades. ¿Me siguen? Sí. Sí, perfecto. Seguimos. Eh, Ahí estamos. Después tenemos
Bueno, hasta acá como vienen. Faltan los últimos 3 de Grasp. ¿Bien? Ale, Creo estás que muy bien. callada, Ale. Tranqui. ¿Se Hola, entiende? profe. Perdón, entré tarde. Es que colgué porque estaba estudiando gráficos de Me Excel. dejaste colgado. Colgué, perdón. Estaba armando la No hay clase problema. de mañana. No hay problema. Eh, ¿se va entendiendo? ¿Me van entendiendo? Sí. Sí, Es yo un sí. tema complejo, por eso. Listo. Excelente. Gracias, Ale. Bueno, hasta yo me pierdo a veces. Seguimos. Entonces, ¿qué vimos hasta acá? Vimos experto, que experto era que una clase tiene que ser experta en el objetivo que tiene que cumplir. Creador, que una clase tiene que ser capaz de poder crear una subclase cuando lo necesite. Alta cohesión, que tiene que ser fácilmente identificable y que tiene que tener una labor única cada clase. Bajo acoplamiento, que la clase A no debería depender de la clase B. Controlador, que no se comunica con el usuario, sino que lo que hace es facilitar las actividades entre flujos. Polimorfismo, que es cuando un mismo método tiene distintas implementaciones según la clase en donde lo llame. Por ejemplo, la herencia. ¿Hasta ahí alguna duda? Perfecto. Fabricación pura. Cuando los problemas y sistemas se complican, construir clases que se encarguen de construir los objetos adecuados en cada momento. ¿Qué quiere decir esto? Que dice fábricas de clases. Básicamente, los sistemas se van complejizando cada vez más y van teniendo cada vez más lógica. Entonces, la fabricación pura es que una clase tiene que ser capaz de poder construir los objetos, que básicamente es llamar a otras clases y crear objetos de esas clases. Por ejemplo, tengo la clase animal que adentro tengo distintos objetos. Bueno, lo que te dice la fabricación pura es que una clase debería crear los objetos internos que necesite según lo que tenga que implementar. ¿Se entiende? A ver si encuentro un ejemplo mientras. Perdón, la Sí, es diferencia una- con creador sería que el otro Se me crea pisaron los dos. A ver de subclases. nuevo. ¿Cómo? No te Hola, escucho, perdón. Se me pisaron los dos. Sí, sí. ¿se escucha? Ahí sí. Sí. Ah, buenísimo. Que la diferencia con creador sería que en ese caso se crean subclases y en este caso es la clase que crea los objetos para sí misma. Exactamente. Ok, buenísimo. Juanjo, me ibas a decir algo. Iba a decir lo mismo que ella. Ok, perfecto. Ahí les estoy buscando un ejemplo. Acá, ok, no me muestra código. A ver. Los ejemplos que me dan son escritos. Bueno, acá te lo explica con otras palabras. A ver. Ahí está. Fabricación pura, problema. ¿Cómo proceder cuando las soluciones encontradas comprometen la cohesión y el acoplamiento? Le pone palabras más técnicas, pero ya sabemos lo que es cohesión y qué es acoplamiento. Asignar un conjunto
de responsabilidades a una clase artificial, básicamente, que llame a otros objetos, básicamente, ¿no? Igual esto no tiene un ejemplo. No, este es peor, nos va a confundir más. ¿Qué objetos deberían tener responsabilidad cuando no se quiere violar los objetivos de alta cohesión y bajo complemento? Asignar un conjunto de responsabilidades, esto es lo mismo que vimos recién. Ejemplo, se necesita soporte para almacenar la venta en una base de datos. Se podría suponer, según el experto, que la propia clase debería tener esa responsabilidad. Esto es por experto que vimos recién. La tarea implica un número amplio de operaciones de base de datos no relacionadas con las ventas. Baja cohesión, ¿por qué? Porque no está relacionado con ventas, que debe ser otra clase. Además, tiene que acoplarse con la interfaz de la base de datos. Y por último, la tarea almacenar objetos puede ser necesaria para más objetos. Básicamente lo que te quiere demostrar acá es que necesita de distintas clases para hacer eso. Entonces, ¿cómo lo resuelve? Haciendo una clase que llame los distintos objetos y no llamarlo de distintos lugares. Llevar el principio al extremo, bueno. Un otro. ¿Se me está cortando a mí? Yo los escucho bien. Sí, yo no te escuché. Acá hay un ejemplo con... ¿Ahora sí me escuchan? Sí, Sí, profe. Sí, perfecto. ahora. Acá hay otro ejemplo que es la fabricación pura, es la práctica que ayuda con una clase poco cohesiva y no tiene otra clase donde implementar unos métodos. Es decir, se crea una clase inventada, que es lo que vimos recién, para mejorar la estructura del sistema. Yo tengo la clase coche que tiene dos métodos, que es conduce y aparca. Adentro hace algo, no me importa. Lo que te dice la fabricación pura es que tenga la clase coche, que adentro tenga conduce, y la clase automóvil, que adentro tenga automóvil. Que acá lo que te está llevando, esto es más que nada un controlador, ¿no? Porque te está llevando a una pantalla acá, que es la vista de New Coche. Y después tenés la clase coche view, que te está llevando a aparca. Entonces, que es esta parte de acá. Entonces, lo que te dice esto es, crea una clase propia, esta ya es otra indirección, crea una clase propia para resolver la unión entre otras clases, o objetos, como creo acá. Acá creo objetos. ¿Me siguen? ¿Se Sí. escuchó ahora? Ahora Sí, se lo escucho, escuchó. perfecto. Sí, se escuchó, profe. Excelente. Seguimos. Indirección, que era justo la que decía ya, que era la que seguía. Básicamente, la indirección es asignarle la responsabilidad a un objeto para ser de intercomunicador entre clases para que no tengan acoplamiento entre ellas. ¿Se acuerdan lo que es el acoplamiento? Perdón. ¿Qué fue ese suspiro, Ale? ¿Se acuerdan lo que es el acoplamiento? Era que no dependa de otras clases. Exacto. Entonces, acá lo que te dice es, la indirección es, sí, depende del acoplamiento, si es alto o bajo. La indirección es asignar la responsabilidad a un objeto para ser de intercomunicador entre clases, entre dos o más clases, para que no tengan acoplamiento entre ellas, básicamente para que no dependan una de otras. Lo que te está diciendo acá es que haya una clase que haga de intercomunicador para conectarme. Yo tengo la clase A y la clase B, que tiene que tener bajo acoplamiento, pero no puedo hacer que no dependan una de otras. Entonces, hacer una clase intermedia que me una la clase A y la clase B.
¿Por qué no uno directamente la A y la B? Porque si yo tengo también la clase C y la clase D, perdón, la clase C, que la tengo que unir con la clase B, tengo A con B, C con B. Si las uno sin un intermediario, el día que yo modifique B, tengo que ir a modificar A y C. Sin embargo, la indirección lo que te dice es tener una clase intermedia que cuando vos modifiques la B, modifiques la clase intermedia y no las otras de atrás. Estás modificando una sola y no las otras. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? ¿Seguro? O sea, es una clase que se interconecta con varias clases. Es una clase que hace intermediaria entre la conexión entre dos clases. Lo mejor es tener bajo acoplamiento. Ahora, si no puedo lograr que no sé, que si sí o sí se tiene que conectar la clase A con la clase B, hacer un intermediario y no Perdón, conectarlas directamente. Sí, Cami. pero no sé si es una pregunta tonta. ¿Es entre dos Bueno, clases o pueden ser muchas clases al mismo tiempo? no te entendí bien la pregunta. Si hace de mediador solamente entre Puede ser dos mediador de muchas clases, clases. o No, entre muchas. claro. Ok, listo. Porque todas las clases que tienen que conectarse a B le van a pegar esta clase intermedia. Si yo tengo la clase A que se conecta con B, la clase C que se conecta con B y la clase D que se conecta con B, las tres A, C y D se van a conectar al intermediario para llegar a B. ¿Me seguís? Claro, como que puede manejar Exactamente. mediar muchas clases entre otras, como que se puede cruzar, una cosa así. En realidad es el intermediario. Lo único que va a hacer eso es llamar a la clase B pasándole los parámetros que le tenga que pasar. Ahora, Es- ¿por qué no lo hago directo? Porque lo estás modificando en un solo lugar. Claro. Profe, es como un llamador de clases. Sí, en realidad lo que te hace es redireccionar. Por eso se llama Claro. indirección. Yo me lo estaba imaginando como si fuese. ¿Se escucha o se A me ver si trabó? encuentro un ejemplo. Sí, sí, te escucho perfecto. Me lo estaba imaginando como si fuese un hilo, pero es como más un entretejido que un hilo. No sé si se Eh, entiende. O sea complejo que, el ejemplo, pero sí, creo que te entendí. Estoy buscando un ejemplo. no lo puedo terminar de elaborar igual todavía, capaz, Ahora con con un los días. ejemplo quizás lo terminamos de entender. A ver, voy a terminar de entender este ejemplo con ustedes, pero no por tiempo y lo vemos juntos. Les voy a pasar esta página porque tiene buenos ejemplos que la encontré recién. Indirección. El patrón de indirección nos permite mejorar el bajo acoplamiento entre dos clases, básicamente. Para ello, se le asigna la responsabilidad a una clase que medie entre las otras clases para proteger a una de los posibles cambios de la otra. Básicamente, si cambio una, la cambio en un solo lugar y no en distintos lugares, como le dije antes. Esto es sin indirección. Tengo una clase logger que tiene un método que es logThis. Y adentro estoy llamando a siglog, que es esta, .log. O sea, la clase siglog, .log. Y le mando el mensaje. Y después tengo una clase que es syslog, que adentro tengo un método que es log, y tiene por parámetro el mensaje, que es lo que le estoy mandando acá. Básicamente acá lo que estoy haciendo es metiéndome a esta clase, metiéndome acá y mandándole el mensaje. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. ¿Por qué Yo esto no es no, bueno? mucho log. Mucho log, ¿no? Mucho color de log. Voy de nuevo. Tengo dos clases. Una que se llama logger y otra que se llama syslog. En logger tengo un método que es logThis. ¿Hasta ahí me seguís, Cami? Sí. ¿Y logThis qué hace? Llama a esta clase de acá, a syslog, Listo. Ahí sí. .log,
y le pasa el log, este texto, que acá le puedes pasar hola mundo, lo que sea, que es el que te pide acá por parámetro. ¿Hasta ahí me seguís? O sea, Logger Básicamente llama acá te a está syslog. llamando te llama Bien. a esta clase, Sí. a este método y le pasa esto. Está usando este listo. método. Ok. ¿Por qué no es bueno esto? Porque esto es alto acoplamiento, porque el día de mañana, si yo acá le agrego otro parámetro, que sea int número, ponele, y no lo cambio acá, se va a romper todo. Y en este caso es fácil saber, bueno, solamente lo está usando la clase logger, pero ponele que a syslog y a este método log lo está usando 15 clases. Tengo que buscar una por una quién está usando este método. ¿Me siguen? Sí. Ahí viene la indirección. Que la indirección básicamente lo que te dice es, hay más log acá, no te asustes. Tengo una clase que se llama como la de arriba, logThis, pero en vez de llamarme a syslog, como me llamaba antes, me está llamando a logger, que va a ser la intermediaria, con un método log. Que esto básicamente adentro está llamando a syslog log, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que si acá me agregás un parámetro más, lo cambio en la intermediaria, que es este, y acá le puedo poner un número fijo o lo que yo quiera, pero no me va a romper. O podés poner que en algunos casos lleve un número y cuando otras cosas, o lo podés manejar acá dentro, comportamiento. Pero no tengo que modificar todas las clases que están afuera. ¿Se entiende? ¿Lo podés volver a explicar? Porque me perdí leyendo el código. Voy acá de nuevo, que ya lo entendieron, pero... No, esa parte quedó clara, la de abajo es. Acá tengo dos clases, que es logger y syslog. Acá la diferencia es que tengo logger, syslog, pero me agrega otra que se llama class. Le puse el nombre acá, le puedo poner Pepito si querés. Se llama class. Y tiene un método que es logThis, como tenía acá. Pero en este ejemplo, logThis lo que hacía es llamarme directamente a syslog y log. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Acá logThis lo que está haciendo es llamarme al intermediario, que es logger, log. Y le paso el parámetro que me pide acá. Adentro, básicamente lo que me está haciendo es lo que hacía la otra de arriba. Llama syslog log. Pero el día de mañana que yo acá, y le pasa el parámetro, el día de mañana que yo a este, que es la clase B, esta es la clase A, esta es la clase B y esta es la clase intermediario. El día de mañana que a la clase B yo le ponga otro parámetro, directamente voy a la intermediario y le agrego acá, coma, y lo que yo le quiera pasar. Y no hace falta que me esté metiendo clase por clase, como si acá. El día de mañana que yo le agregue acá, me van a decir, bueno, listo, venís acá y le pasás otro parámetro. Sí, pero en el caso que tenga más clases que utilice esto, debería ir una por una. Acá lo cambio en un solo lugar y ya está. ¿Me siguen? Sí. Cami, ¿qué te perdí? Creo que al principio lo había entendido y ahora me volví a confundir. La Voy clase de nuevo. intermediaria es logger, entonces. La clase intermediaria es logger, sí. Que Acá, logger en este llama- ejemplo, mira esto nomás. Esto no. Esto solo. Acá Esa la no había tengo entendido. clase intermediaria. Tengo clase A, clase B. La clase A utiliza el método este de la clase B. ¿Sí? Y le pasa un parámetro. Imagínate que acá puedes tener 45 clases iguales que usen esto. ¿Hasta ahí me seguís? Sí. Voy con la indirección. Tengo la clase A, la clase intermediario y la clase B. La clase A es la que va a llamar a el intermediario, que en este caso es logger, con el método log, y le voy a pasar el parámetro. Pero ¿cuál Y es la diferencia? el intermediario a su vez llama al método log de syslog. El Para no tener intermediario que llama usar. a B.
Exactamente. Por no tener que usarlo directamente ahí. Exactamente. El intermediario termina llamando a B. Ahora, si yo, vamos al ejemplo de arriba de nuevo. Si yo acá agrego un parámetro que se llame string teléfono, ¿qué tengo que hacer para que funcione este código? Este de acá. Cambiarle el string a todos. Tenés que venir acá y ponerle coma y otro parámetro. Claro. Si yo cambio acá y le pongo string teléfono, ¿qué tengo que hacer acá? Coma, string teléfono. ¿Qué tengo que hacer para que funcione? Me tengo que ir al Lo intermediario cambias. y lo agrego en el Mm. intermediario nomás. Mm. Pero no me va a pinchar A, porque vos acá le podés poner una lógica de que si le podés poner acá que te ponga ese parámetro y si no trae nada, que me lo deje pasar, por ejemplo. Pero eso no lo podés hacer acá, porque tenés que hacer clase por clase, ¿se entiende? Sí. Básicamente es un intermediario. Esto siempre y cuando no pueda tener bajo acoplamiento. Siempre y cuando no pueda lograr de que una clase no dependa de otra. Bien. ¿Entendieron? A mí me cuesta un poco más porque no estoy haciendo No estás haciendo programación programación. orientada a objetos. Claro. ¿Pero lo entendiste? Sí, me cuesta, tendría que ejecutar el código bien para que me quede mejor, pero sí, o sea, teóricamente lo entendí. Básicamente, para entender la teoría, la indirección es que en vez de conectar 5 clases a una, lo conecta a un Sí, intermediario y ese intermediario me haga el traspaso. ¿Qué es lo que quiero evitar con esto? Es que si cambio la clase destino, no me rompa las clases orígenes. ¿Me seguís? sí, sí. Lo que no entendí tenía que ver con el código, así que tendría que Listo, ver eso aparte. Buenísimo, gracias. perfecto. De nada. Y después, el último es no hables con extraños, que es fácil, porque el nombre te lo dice, que es que un objeto clase no debería conocer información, que error es muy común. Un objeto clase no debería conocer información de otra clase. O sea, una clase no debería conocer información de otra clase, por eso es necesario que haya un intermediario. Lo que te dice acá es que evites variables globales. ¿Saben lo que son variables globales? Si no les explico. Vos cuando declaras una variable, podés hacer que esa variable la pueda usar todo el proyecto, lo cual es muy inseguro, porque puedo declarar una variable y que la use todo el proyecto y me puedo meter de cualquier lado. Ahí viola todo lo que tiene que ver con private, protected y todo lo que aprendimos. Entonces, lo que te dice es, no uses variables globales, no uses métodos públicos, si no lo vas a acceder de otros lados, no uses atributos públicos, sino que cada clase tenga los atributos que necesitan y que no estén abiertos a todo el mundo si no lo va a usar otra clase. ¿Me siguen? O sea, sería algo como el encapsulamiento. Sí, es muy similar al encapsulamiento. Que tiene un nombre más fancy, que se llama variaciones protegidas, que es esto mismo acá. Voy al ejemplo. Tengo la clase MP3, que tiene un método que se llama convert, y tengo una clase que es calidad de sonido controller, que básicamente me llama a la clase son convert, ¿sí? Y le paso un número. Me piden que soporte cualquier tipo de imágenes. Entonces ahí vos vas a hacer una interfaz que va a tener un método convert que me va a obligar a tener este método con el parámetro quality. Y voy a tener esta implementación. Y voy a tener el controller,
de paso acá les muestro lo que es el controller, que va a tener un método que se llame convertir calidad y le va a pasar por parámetro, le está pasando la clase son. ¿Qué es lo que te dice acá? La clase son, la interfaz son, la está pasando por parámetro acá. No la puede acceder desde cualquier lado. Entonces, las variaciones protegidas es protegerse frente a nuevos requisitos. Así lo podemos ver en análisis previos, modificaciones en una interfaz para crear varias implementaciones y extender nuestro código, todo lo posible sin que nuestro código sufra por cohesión y acoplamiento. Pero lo que no hace es tener una variable pública. ¿Me siguen? A ver si hay algún otro ejemplo. Así ya con eso cerramos Grasp y vamos con Goff. Se asigna la responsabilidad a un objeto, bueno que se llama nombres con extraño, no le inventé yo el nombre. Se asigna la responsabilidad a un objeto de cliente para que colabore con un objeto indirecto, de modo que el cliente no necesita saber nada del objeto indirecto. Nombres con extraño se refiere a no obtener una temporal frente a objetos indirectos que son conocimiento de otros objetos. Básicamente no tener el conocimiento de la información de clases que no me interesan, que no tienen nada que ver con lo que yo estoy haciendo. Que ahí también se usa el intermediario. Buenísimo. ¿Alguna duda de los patrones Grasp? Entonces, Sí, hagamos esto, un... ay, perdón. Dale, Cami. No terminé de entender por qué es exactamente que no se usan las variables globales. ¿Para mejorar la, digamos, la eficiencia o para proteger, o sea, por un Es tema para de seguridad? proteger. Ok. En realidad no es no se usa variables globales. Va a haber momentos en donde no te va a quedar otra que usarlo. Ahora, lo que te Mm, dice es que evites usar variables globales o que evites usar métodos públicos si no tienen que ser, si no van a ser llamados de clases externas. Básicamente, la buena práctica es que ponga variables públicas o métodos públicos siempre y cuando lo esté usando. Porque muchas veces lo pongo público y no lo voy a usar afuera, o no lo estoy usando afuera. ¿Se ok. entiende? Entonces, usar una variable global siempre y cuando tenga que ser global. Ahora, si lo pongo global y lo uso en una sola clase, debería ser Mm, una variable de esa clase, no debería ser global. Eso es lo que te dice. ok, o sea, lo que se pueda ocultarlo. Lo que puedas poner privado, que lo pongas privado. Eso. Básicamente Ok, es eso. bien. Un objeto no debería conocer la información de otro si no es necesario. Básicamente. Vamos a hacer un repaso. Entonces, graphs significa patrones generales de asignación de responsabilidades. Por eso todo lo que vimos son las responsabilidades entre clases. Se usa para la programación orientada a objetos y tiene 9 patrones, que es experto, creador, alta cohesión, bajo acoplamiento, controlador, polimorfismo, fabricación pura, indirección y no hables con extraños. El experto básicamente lo que te dice es una clase debe ser experta, debe tener un objetivo y tiene que ser experta en ese objetivo que tiene. Y tiene que poder cumplir con ese objetivo. El creador es que una clase tiene que ser lo suficientemente autogestionada para poder crear subclases según se necesitan. Como por ejemplo, tengo la clase pedido, voy a tener una subclase que es detalle del pedido. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Experto creador? Perfecto. Alta cohesión, básicamente, lo que expresa es que cada elemento tiene que tener, cada clase tiene que tener una labor única
y tiene que ser fácilmente identificable y no debería estar desempeñada por el resto de los elementos. O sea, tengo que tener una clase que tenga una labor única, un objetivo único y que sea identificable. Y no debería tener 5 clases haciendo lo mismo. Bajo acoplamiento es... Fe. Sí, Es igual vale. que el principio de responsabilidad única de Solid. El principio de responsabilidad, dame un segundo que lo quiero chequear por las dudas. Sí, el de alta cohesión. En el de responsabilidad única, decís vos. O el de alta cohesión. No, si si se basan en exactamente lo mismo. Porque estás hablando de que. El de responsabilidad única. Sí, Ok. tal cual. El de alta cohesión. Este principio establece un componente o clase debe tener una responsabilidad única, ¿sí? Y concreta. ¿Cuál significa único motivo para cambiar? Esto significa, sí, es lo mismo. Exacto. Y el bajo acoplamiento lo que te dice es que una clase no debería depender de otra clase. Si eso pasa, ¿qué tengo que hacer? Si sí o sí una clase va a depender de otra clase, ¿qué tengo que hacer? ¿En esta no era que se construía un mediador? ¿Cómo se llamaba? Fabricación pura, ¿era ese? No, En dirección. es Qué boludo. indirección. Construías una clase que era mediadora, intercomunicadora. Mediadora me suena a abogacía, que te comunica entre dos clases. Después tengo controlador, que básicamente lo que te hace es controlar flujos del sistema. Polimorfismo, que flujo del sistema o comunicación entre distintas clases también, ¿no? Como que te pasa de uno a otro. Te comunica entre clases. Ahí era donde se Polimorfismo. utilizaba lo relacionado con la interfaz que habíamos visto en los otros ejemplos de Solid. Ese era polimorfismo, Sí. con lo de la herencia. Sí, el polimorfismo es cuando yo tengo una interfaz que me obliga a usar un método en todas mis clases hijas, que el polimorfismo lo que te dice es un mismo método tiene distintas funcionalidades según cómo lo llame, básicamente. Eso es polimorfismo. Fabricación pura, que básicamente es que construir las clases que se encarguen de construir objetos adecuados, que te dicen, muchos lo llaman como clases falsas, porque es una clase que se encarga de crear todo, como unir distintas clases y crear los objetos necesarios. Eso es fabricación pura. Por ejemplo, si yo tengo que hacer un test con 15 vehículos, vos podés crear una clase que te cree esos 15 vehículos y llama a esa clase. Bueno, eso es fabricación pura. ¿Por qué se llama fabricación pura? Porque no tiene lógica adentro, sino que lo que te está haciendo es crearte objetos, fabricar objetos. Indirección es básicamente el mediador, como lo llamaron, que es el nexo entre una clase y otra cuando no puedo evitarlo por el bajo acoplamiento. Y no hables con extraños es que las partes íntimas son las partes íntimas y que nadie se pueda conectar a las cosas privadas, a no ser que obligadamente tenga que ser público, básicamente. Esto es como cuando a los chicos les enseñas a ir a varios solos. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? No, solo queda repasar. Perfecto. Esto no termina acá. Tenemos 10 minutos. Patrones Goff. ¿Qué significa Goff? ¿No? Ya vimos tantos nombres extraños. El patrón Goff tuvo éxito en el 90
gracias a una publicación de un libro que se llama Design Patterns, que es, no se lo recomiendo leerlo porque es muy grande, que era del grupo Gang of Four, que ahí viene GOF, G-O-F. No tienen nombres tan intuitivos como Solid, que el Solid cada letra tenía un significado, en este caso no. Es por quien publicó ese libro, básicamente. Y los patrones GOF se dividen en 3 tipos fundamentales, agrupados según tipo de soluciones, que son, hay 3 tipos de patrones dentro, o grupos de patrones, que son los patrones creacionales, los patrones estructurales y los patrones de comportamiento. Si yo le pregunto, el patrón GOF, ¿qué tipos de soluciones aplican? El patrón creacional, estructural y de comportamiento. El patrón creacional son aquellos que aplican soluciones que buscan independizar el sistema de cómo son creados sus objetos y requiere determinada toma de decisiones para ver el tipo de creación a realizar. Básicamente, ¿qué quiere decir esto? Los creacionales son aquellos que cuando yo creo, a ver cómo lo explico. Yo tengo una clase, ¿sí? Que como habíamos visto antes, a ver si acá tengo un ejemplo. Otra vez el suspiro. Oh, Dios. Representa. No, no era un suspiro, estaba bostezando. Ah, bueno. Por ejemplo, creacional. Hay un patrón creacional que se llama Abstract Factory, que ahora lo vamos a ver en detalle, que básicamente es trabajar con distintas fábricas de productos, por eso se llama Abstract Factory, que tenga variantes internas que puedan internacionalizarse entre sí en un producto compuesto. Por medio de una interfaz, acuérdense de interfaz, crea conjunto de objetos que dependen mutuamente sin saber cuál es el objeto en particular. O sea, yo tengo una interfaz que me obliga a tener un método. Y después tengo distintos objetos que extienden a esa interfaz y me obligan a usar ese método. Pero no sé cuál es el objeto en particular. Por ejemplo, quiero hacer un sillón con patas, respaldo y asiento. Cada uno tiene la posibilidad de tener distintos estilos, distintos tamaños, distintos colores, lo que sea. Pero en el fondo va a ser un sillón con distintos tipos de elementos que va a ser creados para cada una de las fábricas. Entonces, yendo a lo que estamos viendo acá de patrones creacionales, los patrones creacionales son aquellos patrones en los cuales depende la creación del objeto. Según la creación del objeto, va a tener distintos comportamientos, como habíamos visto antes. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Después tenemos los patrones estructurales, que definen la estructura y la organización entre objetos para trabajar de una manera más sencilla en un código complejo. Los patrones estructurales básicamente te ayudan a estructurar mejor el código para poder entender mejor los objetos y trabajar de una manera más sencilla. Y después los patrones de comportamiento, que es que según las responsabilidades de las clases, de gestionar y manejar el tipo de comportamiento que tendrá esa clase y sus objetos en cierta situación. Básicamente, qué comportamiento va a tener una clase según la situación en donde se encuentre el objeto. ¿Se entendió los 3 grupos? Creacionales, estructurales y de comportamiento. Perfecto. Dentro de esos patrones hay, sí, más abajo está, en realidad está el detalle de cada uno de los objetos. Dentro de estos patrones hay subpatrones que están en los creacionales, está el Abstract Factory, Factory Method, Builder, Prototype y Singleton. Singleton y
Abstract Factory son los que más se nombran de los creacionales. Primero vemos los creacionales y después vemos el resto, así no nos mareamos. Acá hay una tablita que te explica un poco mejor el grupo de cada uno de estos grupos. Que tenés los creacionales, los estructurales y los de comportamiento. Y el objetivo de cada uno de estos. Por ejemplo, el Abstract Factory, Builder y Factory Method reduce el acoplamiento entre los objetos. El Builder, Factory Method y Prototype implementa soluciones controlando la complejidad. El Factory Method y el resto de los que vimos creacionales facilita el mantenimiento posterior de la aplicación. El Prototype y el Singleton mantiene un bajo consumo de recursos en tiempo de ejecución. El Singleton mejora el control sobre un objeto. Todos los que vimos creacionales permite la realización de soluciones. Todos los que vimos creacionales mejora la escalabilidad de la aplicación. Builder y Factory Method provee dinamismo a la aplicación en tiempos de ejecución. Para esto sirve cada uno de estos. Y acá tienen cada uno según creacionales, estructurales y de comportamiento. ¿Me siguen? Después lo leen tranquilos. Sí, te hago una pregunta, profe. Dale, Juan. ¿De esos subpatrones se elige uno o se combinan? En realidad, todo lo que estamos viendo, vos podés usar uno o todos. Lo de los que son de creacionales. No, vos podés usar todos juntos si querés. Los podés combinar. Ok. Los podés combinar. La idea es que entiendan que existe. No hace falta que estén con el librito con todos anotados. Que sepan las bases. Por eso es una caja de herramientas. Y que sepan las bases. Que cuando están programando y empiezan a ver que están reutilizando ese mismo código o están llamando a esa clase desde 5 clases, le empieza a hacer ruido. Y diga, che, esto que estoy haciendo me enseñaron que no está tan bien. O que cuando vean que estoy usando el mismo método en 5 clases, diga, che, acá tengo que usar una interfaz, porque esto es polimorfismo o esto es una herencia, ¿se entiende? Que tengan las herramientas y que sepan qué es lo que está bien y lo que no está tan bien. Después vas a usar una variable global y vas a decir, uy, violé tal cosa, pero la vas a usar y no pasa nada. Va a funcionar el programa. Ahora lo que te dice acá es, che, tenés que saber qué cosas son las buenas prácticas de la implementación. Después las puedes usar o no usar. Sí, en muchos exámenes laborales te preguntan qué es singleton, por ejemplo, o qué es factory method. Entonces es importante saber más o menos qué significa cada una. Creacionales. Creacionales vimos Abstract Factory, Factory Method, Builder, Prototype y Singleton. Abstract Factory, que ya lo mencioné, pero lo leo de nuevo, permite trabajar con distintas fábricas de producto, cada uno con variantes internas que pueden interrelacionalizarse entre sí en un producto compuesto. ¿Qué quiere decir eso? Con distintas fábricas de producto. Que yo puedo tener las patas, el respaldo y el asiento, pero el producto va a ser el sillón, que después puede tener distintas características. Si lo pensás desde el animal, voy a tener el loro, el pingüino. Bueno, en ese caso no tanto porque son todas cosas distintas, pero en el animal yo voy a tener las patas, el pico, las plumas, y después puedo armar distintos animales con todo eso. Pero el objeto va a ser el animal. ¿Me siguen? Sí, acá estamos. Sí, lo más normal es eso que dijo Gabriel. En el parcial, básicamente lo que voy a preguntar es, ¿el Abstract Factory es creacional, estructural o de comportamiento? El Abstract Factory es de principio sólido o principio off. Es eso, más o menos. No pretendo que se lo sepan todos de memoria. Ni yo me lo sé de memoria. Más o menos que sepan dónde ubicarlos. El polimorfismo significa tal cosa, más o menos que sepan los títulos de cada uno. Después está Builder. Se utiliza
Sí, lo mismo pero más barato. Básicamente te dije lo mismo con otras palabras. Lo que no voy a entrar en el detalle de FARCAD. El objetivo es implementar soluciones contra la complejidad, porque no pretendo ni en pedo que se aprendan esta tabla de memoria. Pero sí que sepan cuál es creacional, cuál es estructural y cuál es de comportamiento, básicamente. Después tengo el principio builder, que es creacional, que se utiliza para evitar tener constructores enormes cuando, creando objetos altamente complejos. Básicamente lo que hace es abstraer el proceso de creación de un objeto que es complejo, centralizando dicho proceso en el constructor. ¿Saben lo que es un constructor? No es Bob. Sí, ¿Sí? Perfecto. El objeto tiene que ser capaz de desamblarse, de desarmarse, básicamente, para formar esas partes por separado y luego poder unirlas. Es como armar una casa por medio de elementos que los componen. Básicamente, Builder lo que te dice es, vos deberías tener constructores que centralicen todo el proceso de creación, pero que si yo lo desarmo, cada una de las partes tenga la funcionalidad por separado. Lo que te hace el builder es unificar ese constructor. ¿Me siguen? Por ejemplo, si yo tengo que crear un objeto que tiene que hacer muchas cosas complejas, que no llame a todos los métodos por separado, sino que el constructor me lo unifique y que haga toda esa lógica del constructor, básicamente. Por eso es creacional, porque esa es la hora de crear un objeto. Factory Method, 5 minutos más y ya terminó. Factory Method centraliza en una clase constructora la creación de objetos de un subtipo determinado, ocultando al usuario la complejidad de elegir qué subtipo crear. Básicamente, bueno, sí, se usa cuando una clase no sabe qué tipo de objeto crear, entonces se lo delega a las subclases, permitiendo crear distintos tipos del mismo producto. Por ejemplo, si yo quiero, no sé si esto ya lo vieron en programación, pero vos podés tener un método, perdón, una clase que tenga, que para crear necesite que tenga distintos constructores. Y en el constructor tenga 2 parámetros, otro 3 parámetros y otro 4. Y depende cuántos parámetros le pase, me va a crear un objeto distinto. ¿Eso lo vieron? Sí, lo vimos. Perfecto. Eso básicamente es Factory Method. Según la cantidad de parámetros que yo les pase, me va a crear un objeto distinto. La sobrecarga. La famosa sobrecarga. Después tiene el prototype, que es crear nuevos objetos en base a uno que ya existe, usándolo de plantilla, básicamente. Esto reduce el tiempo al tener copias de algo salido de fábrica, en vez de tener que construir una a una. Básicamente, se le delega a los propios objetos la capacidad de clonarse, que se puedan clonar por medio de una interfaz con los métodos para hacerlo. Vos le das la interfaz y lo usás de prototipo y después vas clonando los métodos según se necesite. Por ejemplo, cuando vimos las marcas de los autos, Renault, Mercedes, eran todas iguales, que tenían el mismo método. Entonces eso es un prototipo. Agarro ese prototipo y creo una clase, un objeto nuevo. Singleton garantiza la existencia de una sola instancia de una clase y el acceso global a ella. Esto permite garantizar el principio de responsabilidad única, que cada clase sea responsable de una sola cosa, al garantizar que cada clase tiene una única instancia activa a la vez y mantiene centralizado el acceso a ciertos recursos, como por ejemplo la base de datos. Esto básicamente garantiza que una sola instancia de la clase tiene el acceso global a ella. Con el acceso global lo llamo de un solo lugar y no de 20 lugares. Como por ejemplo el acceso a la base de datos. Si yo tengo que cambiar el usuario y contraseña, lo cambio en un solo lugar y no en 20.
En este caso sí sirve tener el acceso global, que era lo que hablábamos con Cami antes. Hay veces que sí lo necesitas. ¿Se entendió hasta ahí? Esos son los creacionales. Después tenemos los estructurales, que no voy a entrar en detalle cada uno, después leanlos de última, pero está el adapter, el bridge, el composite y el decorator, el decorador, que básicamente el decorator es añadir o quitar funcionalidades a una clase dinámicamente sin tener que recurrir a subclases. Es un decorador, literal. Facade, que esto también se usa mucho, y proxy, que también lo deben conocer, que es para controlar el acceso. Y después tienen de comportamiento, change of responsibility, command, interpreter, iterator. Mediador, memento, observer, que el observer también se usa mucho, state, que también se usa bastante, strategy, template method y visitor. Esos son todos. Yo en el parcial les voy a preguntar de los que más bola le di, que es los creacionales, y de estructurales seguramente el adapter, el bridge, no, ahí es donde empieza a nombrar todo y me dice que le metí lo mismo. El adapter y los que más se usan, facade y proxy. No me voy a meter tan en detalle. Igual la clase que viene hablamos bien del parcial, que todavía no lo armé, pero la clase que viene lo hablamos bien. ¿Qué se llevaron de la clase de hoy? ¿Alguna duda? ¿Muchas dudas? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Ya está todo subido esto. Buenísimo. La semana que viene, si pueden, ya vayan, sé que están con mis cosas, pero vayan acumulando dudas, así la semana que viene no tenemos que explicar todos los temas nuevos, sino que vamos puntualmente con dudas que tengan. Y yo me llevo traerles un centro para el parcial, para que sepa más o menos para dónde va a ir. Buenísimo. Bueno, estamos hablando. Abrazo enorme. Chao, profe, gracias. Abrazo. Chao, profe. Sí, profe. No, profe.